Buenos días a todos y todas las presentes en como decía el doctor José Mendoza, en este domingo 17 de marzo, que para muchos fue día de puente, pero para nosotros es un día muy importante de uno de los cursos dominicales del Colegio Internacional de Educación Superior que se vienen realizando dura- durante más de 10 años consecutivamente, eh, mes a mes, con unos temas muy interesantes. Y ahora tengo el gusto enorme de presentar a nuestra ponente, la doctora Mitzi León Calderón, que tiene un tema interesantísimo en relación a los aspectos psicoanalíticos que estamos viviendo. Es el sentimiento de culpa en la obra de Winnicott, uno de los autores que consideramos más importante en la teoría psicoanalítica actual. La doctora Mitzi León Calderón estudió psicología en la máxima casa de estudios, en la UNAM. Tuvo su grado de maestría en psicoterapia psicoanalítica en el Colegio Internacional de Educación Superior. Asimismo, también su grado de doctora en investigación psicoanalítica del Colegio Internacional de Educación Superior. Es una promotora de la escritura en psicoanálisis. Tiene una asesoría a los alumnos y a los interesados en escribir artículos en letra, en psicoanálisis y en movimiento y emoción. Apoya a todas estas eh, profesionistas y estudiantes que están interesados en la publicación, y eso es de un valor muy grande, eh, porque estimula la escritura que tanto nos falta en nuestro país. Y esto es una parte muy importante. Es una estudiosa del psicoanálisis y de la feminidad. Tiene una antología que publicó en la revista de Letra en Psicoanálisis, que puede ser consultada por ustedes en la página del Colegio Internacional de Educación Superior, en la página del CIES. Aparecen ahí las revistas y hay un número particular donde ella ha publicado artículos sobre feminidad. Es una gran estudiosa de este tema y ahora nos va a presentar esta parte de la culpa, el sentimiento de culpa en la obra de Winnicott. La doctora tiene su consulta privada y es miembro, participante de varios seminarios relacionados con género, relacionados con feminidad. Mitzi, me da mucho gusto darte la bienvenida y para qué más te dejo la palabra para que se inicie este seminario. Bienvenida a nuestra eh, casa y que es la tuya y estaremos acá escuchándote. Vamos a darle la palabra a la doctora Mitzi León Calderón. Mm, Muchísimas gracias, doctor. Buenos días a todos. Les agradezco por estar aquí. Gracias por compartir su tiempo del domingo, por levantarse tan temprano. Valoro mucho su participación en este dominical. Antes de comenzar, me gustaría platicarles que
Mi interés por este tema obedece a una investigación que estoy realizando sobre el sentimiento de culpabilidad en la clínica psicoanalítica, un tema que siempre ha sido de mi interés porque indudablemente el sentimiento de culpabilidad resulta ser una brújula clínica para el analista. Y es que el sentimiento de culpa desempeña un papel decisivo en gran número de padecimientos y levanta también los más poderosos obstáculos en el camino a la curación. Los pacientes no solo sufren de dicho sentimiento, también de su consecuencia, la necesidad de autocastigo. Frecuentemente escuchamos situaciones que pueden ser manifestaciones de este sentimiento. Escuchamos cómo los pacientes se autosabotean, cómo se enjuician, o bien cómo tienen accidentes o incurren en actos delictivos o incluso ciertos padecimientos psicosomáticos que obedecen a la manifestación inconsciente del sentimiento de culpa. Porque sí, existen afectos que están fuera de la conciencia. Es bien sabido que nuestra culpabilidad a menudo no tiene nada que ver con razones que podamos explicar. Y bueno, a estos pacientes se les suele describir en clínica acaso como masoquistas, acaso como pacientes que cuentan con un super sádico, que no cesa de castigarlos, en fin, mm, hay diferentes maneras de describir cómo es que este sentimiento se manifiesta en la clínica, pero el sentimiento de culpa siempre está al acecho, ¿no? En la práctica clínica, y no solo desde la posición del paciente, sino también del analista, pues el psicoanalista que no ha trabajado sus propias culpas, difícilmente podrá llevar a cabo una función cabal en la terapia, ¿no? En mi investigación estoy trabajando a varios autores, desde luego a Freud, también otros clásicos como Klein, Winnicott, pero otros autores también como Jesús Cordero, León Gilbert, Roberto Speziale, Bleismar, Carmen Durán, Francisco Pereña, en fin, por mencionar algunos que han trabajado de forma profunda el sentimiento de culpa. Lo que trato es entender, mejor dicho, sentimiento, ya sea en su lado patológico o en la salud, pues el sentimiento de culpa puede ser responsable, sí, de grandes sufrimientos que llevan incluso al suicidio o al homicidio en su forma extrema, pero al mismo tiempo puede inducir a la reparación, a sublimar útilmente las pulsiones, a estructurar la personalidad hacia la madurez, ayudar al individuo cuando es posible a introducirse en un contexto relacional. Y bueno, con una mayor comprensión de este fenómeno, pues intentar comprender adecuadas formas de intervención en la práctica clínica. Me he encontrado que es un tema ampliamente estudiado, hay bastante información, pero no deja de ser un tema muy complejo. El mismo Freud, en una carta dirigida a Theodor Reik, reconoce dicha complejidad. Freud le confiesa a Rey que la oscuridad que todavía cubre los sentimientos inconscientes no ha sido iluminada por las discusiones. Para Freud, el hombre normal no solo es más inmoral de lo que cree, sino mucho más moral de lo que sabe. O sea, no solo se siente culpa por lo pulsional de aquellas pasiones inferiores que se corren en el inconsciente, sino también por no alcanzar el ideal del yo, el cual tiene, pues, también varios aspectos inconscientes. Pues bien, no quisiera alargarme más en esto que les vengo platicando, comencemos con el tema que hoy nos convoca. Quizá más adelante tengamos, la oportunidad de trabajar más autores. Eh, el tiempo que contamos apenas nos da para abarcar uno, lo cual me parece muy pertinente para que podamos profundizar. Comencemos. Winnicott considera al sentimiento de culpabilidad como un aspecto más del desarrollo humano y no solo como algo que debe inculcarse. Esto quiere decir que el sentimiento de la moralidad se desarrolla de forma natural en los niños, por lo que los psicoanalistas, según Winnicott, deben abordar el tema del sentimiento de culpabilidad como un aspecto más del desarrollo humano y aun cuando las influencias culturales son importantes, dicho sentimiento no es el resultado de las enseñanzas religiosas o morales. Para Winnicott, todos los individuos tienen la capacidad de sentir culpabilidad y el que se desarrolle o no va a depender de el marco ambiental que lo rodea. De ahí que es posible observar variaciones en la cantidad de culpa de un individuo a otro, ya sea que se pueda experimentar plenamente, sea deficiente o bien esté ausente. Ahora bien,
Aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis, porque esto que propone Winnicott pareciera que se aleja demasiado de Freud, pero Winnicott, sin embargo, reconoce la importancia de las aportaciones freudianas sobre el sentimiento de culpabilidad. Considera que es gracias a él que se tiene mayor comprensión en el tema, tanto en el aspecto de la salud como en la psicopatología de dicho sentimiento. O sea, cuando los individuos se encuentran reducidos a la impotencia por un exceso de culpabilidad. Sin embargo, Winnicott señala que la culpabilidad que estudió Freud apunta a una fase más avanzada de desarrollo, ahí donde ya se ha alcanzado la relación triangular del complejo de Edipo y por tanto ya existe la capacidad para sentir culpa. Y aun cuando este sentimiento pueda caer en lo patológico, lo irracional, sea inconsciente, denota cierto grado de desarrollo emocional y con ello para Winnicott de esperanza, o sea, ahí las cosas no andan tan mal, ¿no? Hay un yo que ha alcanzado la salud o cierto grado de ella. Winnicott en sus aportaciones al tema va más allá de Freud. Su estudio se amplía hasta el punto del origen de la culpabilidad, esto es, que estudia de dónde parte la capacidad para poder experimentar culpa. Bueno, retomando la presentación, Winnicott refiere que el desarrollo emocional comienza desde las primeras horas de nacimiento. Incluso menciona que antes, pero será durante el primer año que es mucho e importante lo que sucede. Y pues dentro de lo importante que sucede en este periodo es el origen del sentimiento de culpabilidad, siendo que sus primeros signos aparecen aproximadamente en la segunda mitad del año de vida, pero para llegar a este dicho logro se requiere de un complejo proceso de desarrollo. Eh, Origen del sentimiento de culpabilidad. Cuando Winnicott habla del origen del sentimiento de culpa, da por sentado que el desarrollo previo correspondiente a las fases primeras de desarrollo no ha tenido complicaciones. Para Winnicott, el sentimiento de culpabilidad implica un grado de desarrollo avanzado que, además de relacionarse con el sentimiento de responsabilidad, es gracias a este sentimiento que el individuo cuida o le importa el otro. La palabra preocupación se utiliza para referirse en positivo al mismo fenómeno al que se alude en negativo con la palabra culpa. La preocupación tiene su origen en la relación del bebé con su madre, pero continúa esta fortaleciéndose en todas las etapas de desarrollo, incluida la vejez. Esta capacidad se sitúa hasta que el bebé ya es una unidad establecida y percibe a su madre como una persona completa. En esta integración, el bebé ya puede combinar las experiencias eróticas y agresivas con respecto a un mismo objeto. Ha llegado pues a la ambivalencia, a la experiencia simultánea de amor y odio. Pero como veremos, el desarrollo dependerá de la existencia de un ambiente suficientemente bueno, o sea, ha habido cuidado del bebé y del niño, ha habido un cuidado del niño y del bebé suficientemente bueno. Cuando el bebé logra recuperarse, bueno, más bien, cuando el bebé logra preocuparse, puede decirse que ya tiene un interior y un exterior, o sea, empieza a establecer un celo, una unidad que está contenida dentro de una envoltura corporal de la piel. El bebé, al ser capaz de sentir que su cel es una totalidad, puede concebir lo que es parte de mí y lo que no es parte de mí. Con esto puede saber y responsabilizarse de la crueldad que surge de su experiencia instintiva, que es parte de mí. En esta fase, el bebé ya puede relacionarse con la madre reconociéndola como una persona completa, que cuida lo que es parte de mí. Aquí estamos en lo que se denomina la posición depresiva en el desarrollo emocional, importante etapa que envuelve al niño de un sentimiento de culpa y preocupación por las relaciones a raíz de sus elementos instintivos. Winnicott, para explicar el punto de partida del sentimiento de culpabilidad, retoma las aportaciones de Klein en su importante trabajo sobre la posición depresiva. Destaca cómo Klein puso el acento no en el conflicto de la relación triangular como lo hizo Freud, sino en el conflicto de la relación bicorporal del niño con su madre. Un conflicto que va a ser predípico y que reside de las fantasías destructivas del bebé hacia su madre. Pero aun cuando Winnicott retoma a Klein, él desarrolla una visión personal de su concepto. Incluso sugiere usar el término de fase de inquietud
para poder diferenciar esta fase de una enfermedad anímica, pues la posición depresiva forma parte del desarrollo normal, por lo que no debe confundirse con una depresión del tipo psiquiátrica, sino como un logro positivo del desarrollo que, si llega a instaurarse, posibilita la capacidad para las relaciones interpersonales. De ahí que Winnicott prefiere otro nombre. Sin embargo, también sigue usando el término de Klein a lo largo de su obra, porque, a su decir, ninguno de los dos términos puede reflejar la complejidad de esta fase. Entonces vemos a lo largo de sus textos que a veces usa el término de fase de inquietud y otras veces de posición depresiva. Bien, posición depresiva o fase de inquietud. Pues bien, en la salud, la posición depresiva o fase de inquietud se alcanza aproximadamente en la segunda mitad del primer año. Sin embargo, esto es variable. Incluso hay quienes la alcanzan, pero no significa que se haya instaurado. Todo dependerá de un medio ambiente sensible y continuado, allí donde la madre se adapta y las necesidades, que se va a adaptar a las necesidades de su bebé y sostiene en todo el momento la situación. Al principio, el bebé carece de inquietud, se podría decir que es cruel. Esto como resultado de que en su origen el amor es instintivo. Para Winnicott, el impulso primitivo es anterior a la crueldad, y el bebé solo llega a sentir que fue cruel cuando finalmente se convierte en una persona responsable que mira al pasado. Es decir, el niño se vuelve capaz de responsabilizarse por lo que ocurrió en la última comida y por lo que ocurrirá en la siguiente. Ya vemos aquí el tiempo del pasado y del futuro, ¿no? Pero para llegar a este logro, primero hay que superar la fase de precompasión. En la fase de precompasión, el pequeño no se siente cruel, pero al mirar hacia atrás, el individuo puede decir qué cruel era entonces. El pasaje de la precompasión a la compasión o inquietud es gradual y complejo y se produce bajo ciertas condiciones. Estas condiciones son que el bebé esté integrado en una unidad, como ya habíamos mencionado, y que haya una madre que sostiene la situación. Solo así el niño puede preelaborar los procesos inconscientes que corresponden a su destructividad y que se relacionan con la capacidad para el sentimiento de culpabilidad. Una madre que sostiene la situación. La madre tiene que ser capaz de combinar dos funciones y persistir en ellas, con ellas. Estas funciones corresponden a los estados de tranquilidad y de excitación del bebé. Primero, el bebé no puede aceptar que su madre es la misma en la fase de tranquilidad que en la fase de excitación. En la fase de tranquilidad es valorada y Winnicott la llama madre ambiente. En la fase de excitación es atacada y destruida por los impulsos. Aquí la llama Winnicott madre objeto. Entonces, en la psique del bebé inmaduro, eh, existen dos madres. La madre ambiente, que recibe todo lo que tiene que ver con el afecto y por consiguiente es una relación más tranquila, y la madre objeto, que es el blanco de la experiencia excitada. Aquí el bebé usa el objeto en forma incompasiva, sin pensar en las consecuencias. Para que el bebé pueda ver que es la misma madre la que ofrece las dos posibilidades de uso, se debe de establecer un círculo benigno en el que todo momento la madre sostenga la situación. Fusión de la madre objeto y la madre ambiente. La preocupación e inquietud aparece en el bebé en el marco del proceso de la función de la madre objeto y la madre ambiente. O sea que en la psique del bebé, la madre de la fase de excitación y la madre de la fase tranquila sean la misma persona. Para que esta función sea posible, se requieren de tres condiciones. La primera, la madre debe continuar viva y disponible sin tener otra preocupación que no sea el bebé. La segunda, el bebé debe percibir que la madre objeto sobrevive a sus instintos, dado que en la fantasía la ataca, la destruye y la come para poder apoderarse de su contenido. Y es que si el bebé no destruye el objeto, no es porque lo proteja, sino debido a la capacidad de sobrevivencia del objeto mismo, de la sobrevivencia de la madre. Y la tercera, la madre ambiente debe recibir el gesto espontáneo de reparación y mostrarse complacida. Bajo estas circunstancias favorables, el bebé va adquiriendo la capacidad para tolerar la angustia que despierta la fase instintiva y experimenta un sentimiento de angustia porque, si consume a la madre, la perderá. Pero esta angustia se ve modificada por el hecho de que el bebé puede aportarle algo a la madre ambiente. Esto es muy importante. Si el bebé siente
que puede darle algo podrá soportar la angustia y transformarla en sentimiento de culpa. Y es así como el bebé pasa del uso incompasivo del objeto a un sentimiento de culpa que puede soportar, siendo que la culpa es mitigada por la contribución a la madre ambiente. Por eso es indispensable la presencia continuada de una madre confiable que establezca una y otra vez la oportunidad de dar y reparar el sentimiento de culpa relacionado con las emociones del ello. Esto es que se establezca un círculo benigno. Winnicott señala que el círculo benigno consiste en que cada vez que el bebé experimenta una descarga instintiva, la madre sobrevive y sepa reconocer su gesto obsequioso que le ofrece su hijo. Si esto se repite día tras día por un largo tiempo, el resultado de este esfuerzo genera las condiciones para que el bebé pueda hacer algo con respecto al daño que cree que ha hecho en la fantasía. Cuando el pequeño se hace capaz de tolerar el daño, que es el resultado de su amor instintivo, he aquí pues el sentimiento de culpabilidad. Esta es la única culpabilidad verdadera, ya que la impuesta es falsa para el ser. Vemos que la culpabilidad empieza cuando se unen las dos madres, al unir cuando se une el amor tranquilo y el amor excitado, es decir, cuando se une el amor y el odio. La culpa es un sentimiento que va creciendo gradualmente hasta convertirse en una fuente sana y normal de actividad en las relaciones. Se trata de una potencia de aportación social. La inquietud, entonces, la culpa, tiene un aporte importante a la sociedad y al cuidado y a la educación de los niños. Sin ella, el niño no posee una fuente personal de sentimiento de culpabilidad. Será necesario entonces enseñarle el sentido de lo que está bien y de lo que está mal. Sin círculo benigno, desaparece la capacidad para el sentimiento de culpabilidad. En caso de que algo salga mal en el ciclo, desaparece la capacidad para este sentimiento. Winnicott da un ejemplo al respecto. Si la madre que alimenta por la mañana no es la misma madre que baña y maneja al bebé por la tarde, se desperdicia diariamente la capacidad de reparación del bebé y no se establece el círculo benigno. En este mismo sentido, Winnicott describe: si la madre no sobrevive o la madre no suministra una oportunidad de reparación confiable, el bebé perderá la capacidad de preocuparse y la reemplazará por angustias y defensas más primitivas. Tales defensas las profundizaremos un poco más adelante. El sentimiento de culpa y su relación con la discriminación de lo bueno y lo malo. Winnicott plantea que el sentimiento de lo bueno y de lo malo sobreviene de forma natural en el desarrollo y que la base de la moral comienza cuando el bebé puede sentir que tiene un ser, ¿no? Habíamos visto que tiene que estar integrado. Es a partir de la experiencia de sentirse él mismo que el bebé comienza a experimentar temores de naturaleza primitiva, basadas en el miedo a recibir alguna represalia por sus ideas o por sus impulsos agresivos. Dichos temores solo se mitigan gracias a la protección de los padres. Desde luego, cuando ellos resultan ser confiables, pues no es lo mismo una mamá que reacciona ante sus impulsos de su bebé siendo comprensiva a otra que puede reaccionar con un severo enojo, ¿no? Cuando es comprensiva, pues las represalias se humanizan. Cuando no, este, las represalias no se humanizan y entonces el bebé piensa que no puede contrarrestar, ¿no? Que no puede hacer nada para poder dejar de sentir miedo. Y sí, el bebé puede lastimar el pecho, pero si la madre sobrevive a sus impulsos, ella da lugar a la contribución que el bebé puede hacer a la felicidad de los padres. Aquí el bebé expresa gestos espontáneos que indican un impulso de dar, por ejemplo, una sonrisa, un abrazo, las heces como regalo o todo aquello que signifique que el bebé siente amor. Una vez que el bebé ha comenzado a ser capaz de tener sentimientos de culpa, o sea, relacionar su conducta destructiva con la angustia por la destrucción, está en condiciones de discriminar lo que siente bueno de lo que siente malo. De este modo sobreviene el sentido de la moral, es decir, la discriminación de aquello que es correcto e incorrecto. Aun cuando esta discriminación implica en cierta medida la moral de los padres, el significado de lo bueno y de lo malo mayormente está relacionado con el sentimiento de culpa.
Así lo bueno para el bebé será todo aquello que disminuya la culpa y lo malo todo aquello que le incremente. Al ser esto así, cada niño descubre su propio sentido de culpa, de manera que no se instaura solamente mediante enseñanzas, como comúnmente se piensa, según Winnicott. Winnicott hace hincapié en que la madre tiene que ayudar al bebé a resaltar algo que se sienta como bueno y aceptable de la experiencia instintiva del bebé. Convertirlo dañino en algo bueno hace posible soportar el peso de la culpa y, por tanto, poder tener la capacidad para tenerla. Y esto hace que el bebé también pueda ser libre de amar instintivamente. Cuando el instinto se hace más libre, se produce un mundo interior más rico. Sí, hay una mayor cantidad de culpabilidad, pero esto potencializa la reparación y la discriminación de lo bueno y de lo malo del self. Así lo malo retenido un poco como para usarlo para la expresión de la rabia y lo bueno retenido para el crecimiento personal y para la reparación y la compensación, para hacer el bien ahí donde imaginariamente se ha hecho daño en la fantasía, ¿no? Winnicott señala, pues, siguiendo a Klein, que una de las raíces de la actividad constructiva es la destructividad existente en la naturaleza humana. El sentido de culpabilidad se asocia tanto con la destructividad como la actividad constructiva. La secuencia sería la siguiente. Surge la idea de destruir un objeto, aparece el sentimiento de culpa y el resultado es un trabajo constructivo. Esto en apariencia resulta ser bastante simple y obvio. No obstante, llegar a esta secuencia es algo muy complejo y constituye un gran logro. Winnicott advierte que la agresión se manifiesta de forma diferente según la fase de desarrollo. En la fase más temprana, la preintegración, hay un propósito de la agresión sin inquietud. Aquí el niño tendrá ataques imaginarios al cuerpo de la madre y cometerá actos agresivos contra las personas que ama sin sentirse culpable. Tal situación forma parte del desarrollo emocional del bebé sano, o sea, es normal, puesto que si en esta fase el bebé pierde la agresión, se produce la pérdida de la capacidad de amar y con ello la de relacionarse con los objetos y más adelante también la incapacidad para poder sentir culpa. En la fase intermedia, la de integración, sigue habiendo un propósito, pero con inquietud, o sea, ya hay culpabilidad, ¿no? Lo que mencionábamos en la posición depresiva. Eh, Esta fase, de hecho, pertenece a esta posición. Y en la fase total personal hay un conflicto consciente o inconsciente que resulta del sentimiento de culpabilidad que procede de la ambivalencia del complejo de Edipo, ¿no? Ya es esta fase, ¿no? Que surge después del Edipo, donde ya hay un yo y hay un sentimiento de culpa que es triangular. Bueno, entonces, en la segunda fase intermedia, la de integración, que decíamos hace un momento, de posición depresiva de Melanie Klein y que Winnicott prefiere dominar fase de inquietud, en la que el niño, como se ha señalado previamente, tiene la capacidad de sentirse culpable y preocuparse por los resultados de su experiencia instintiva. En este punto, parte de la agresión se manifiesta clínicamente en forma de aflicción o de culpabilidad o de algún equivalente físico, como podría ser el vómito. Con todo, cuando el pequeño es capaz de soportar los sentimientos de culpa, es también capaz de descubrir su propia tendencia a dar, a construir y a enmendar. Y es así como gran parte de la agresión se transforma en funciones sociales. No obstante, en momentos de desamparo en los que no haya alguien que reciba los gestos reparatorios, reaparece la agresión, siendo que para Winnicott la actividad social no puede ser satisfactoria excepto si se basa en un sentimiento de culpabilidad personal con respecto a la agresión. Winnicott, para mostrar cómo la destructividad emerge de lo constructivo, sugiere los siguientes pares de términos: aniquilación-creación, destrucción-recreación, odio-amor, eh, crueldad-ternura, ensuciar-limpiar, dañar-reparar. La tesis de Winnicott es que cuando una persona realiza una reparación, dicho acto fortalece el ser, posibilitando la tolerancia del sentimiento de culpa que proviene, como decíamos, de su destructividad, y es que la oportunidad de contribuir de un modo u otro ayuda a cada uno de nosotros a aceptar esa destructividad básica que nos habita,
vinculada con el amor, que es parte integral de nosotros mismos y que llamamos comer. Esta parte la profundizaremos más adelante. De este modo, en la práctica clínica es de suma importancia no bloquear la reparación. Esto porque el paciente puede quedar incapacitado para responsabilizarse de sus impulsos destructivos, cayendo en una depresión o bien buscar alivio, proyectando la destructividad en otra parte. Ahora bien, puede darse el caso que aunque en análisis se dé esta oportunidad de un acto constructivo, no siempre produce el mismo resultado. Winnicott es muy claro al decir que a veces el individuo da un uso falso a la oportunidad de reparar, y es así porque cuando un paciente no puede acceder a su destructividad porque no está integrado, que recuerden que para sentir culpa debe de haber integración, si el analista da esta oportunidad de reparación y él no está integrado, el paciente lo sentirá esta oportunidad como un reproche. Winnicott, para prevenirnos de algún fracaso al respecto, nos proporciona varios ejemplos de su clínica. Un ejemplo es el caso de una paciente que demasiado pronto le interpretó su sadismo oral sin que antes ella estuviera integrada. Dicho error casi conduce al fracaso de su tratamiento. Solo después de un largo tratamiento, 10 o 12 años, la paciente reorganizada e integrada pues fue capaz de aceptar sus impulsos primitivos. Para Winnicott, la salud de un individuo está muy ligada al grado de integración. Por eso, solo una persona totalmente integrada puede asumir la plena responsabilidad de su destructividad y, por ende, poder sentirse culpable. Así, la persona sana se caracteriza, entre otras cosas, por no tener que aplicar en gran medida la técnica de la proyección para hacer frente a sus impulsos y pensamientos destructivos. Winnicott considera que es relativamente fácil asumir la destructividad que llevamos dentro cuando ésta sobreviene de una frustración, del miedo o del odio que sentimos cuando desaprobamos algo. Lo que es difícil es asumir la plena responsabilidad de nuestra destructividad cuando ésta se dirige al objeto de amor. Aquí la culpa es excesiva. Además, está el hecho de que el sentimiento de culpa actúa para transformar la destructividad en constructividad, por tanto es inconsciente, es silencioso, porque es un sentimiento latente que está anulado por las actividades constructivas. Entonces, eh, es muy difícil reconocer este sentimiento destructivo que tenemos hacia el otro porque generalmente está inconsciente, ya está sublimado. No se trata, pues, de una culpa consciente, de ahí que es muy difícil reconocer la destructividad que procede de la agresión del amor primitivo. Y me gustaría un poco hablarles del amor primitivo y la tendencia a los humanos a no reconocerlo, ¿no? Por el sentimiento de culpa. Winnicott denomina amor primitivo a la forma más temprana de amar. Amor cruel y destructivo que implica la agresión oral. El impulso de amor primitivo podría llamarse comer. Implica la destrucción del objeto y con ello la tendencia de los seres humanos a tener una resistencia a afrontar dicho inculto, pues no se puede tolerar esa meta destructiva en la forma más temprana de amor. Solo es posible tolerar su existencia si existe también una meta constructiva que pueda señalar que además de destruir, se tiene la capacidad de contribuir. Así como el niño tiene, pero bueno, también así como el niño tiene una enorme capacidad para la destrucción, también tiene una capacidad para proteger lo que ama. Y aunque el amor aquí está limitado al amor oral, hay una fusión entre el amor y la agresión. Entonces, tanto el niño como el adulto hay amor y odio en la misma intensidad y tanto en el amor como en el odio hay agresión. Sin embargo, de todas las tendencias humanas es la agresión la que suele ocultarse y disfrazarse, por supuesto, a consecuencia del sentimiento de culpa que despierta nuestras tendencias agresivas. Bueno, cuando lo destructivo predomina sobre el amor, el individuo se defiende de la culpa, ya sea volcando su destructividad hacia afuera o sea la proyecta, o bien ahoga en exceso sus instintos mediante un control interior, lo cual da como resultado una depresión, en la que a veces para huir de ella se desarrolla una defensa maníaca. Aquí no hay aflicción, ni inquietud, ni trabajo constructivo, en tanto la culpa se mantiene negada, pero está latente. Otro método para manejar la agresión es la del masoquista. Aquí los individuos consiguen
expresar la agresión a través del sufrimiento. Con esto alivian los sentimientos de culpa vía la expiación del castigo. Otra defensa es la incisión de los objetos en buenos y malos. Con esto se intenta alejar a la culpabilidad que procede de los impulsos agresivos que se dirigen hacia los objetos amados. Con la separación de amor y odio, sí existe una relajación del sentimiento de culpabilidad. Sin embargo, el odio se hace más disruptivo y el amor pierde su valioso componente agresivo. Entonces, cuando el sentimiento de culpabilidad no se proyecta, no se ahoga o no se niega, el individuo puede disfrutar y usar sus instintos para reparar lo que ha dañado en la fantasía. Esta situación constituye la base de la sublimación, en tanto la capacidad de reconocer la propia crueldad posibilita la actividad sublimada. No obstante, cuando la destrucción es excesiva y con ello la imposibilidad de una plena reparación. ¿Y cuándo es cuando se vive la destrucción excesiva? Porque no es que haya unos más destructivos que otros, sino que la madre, si no sobrevive, entonces el niño piensa que es muy destructivo, ¿no? Y si la madre sobrevive, pues no se siente tan destructivo, ¿no? Entonces, pues la culpa termina siendo demasiado terrible para poder aceptar y tolerar la propia destructividad. Como resultado, pues la culpa no puede utilizarse en la sublimación. Así, toda agresión que se asume vía el sentimiento de culpabilidad puede utilizarse para fortalecer los intentos de reparación y restitución. En el trasfondo de todo juego, de todo trabajo, de todo arte, hay un remordimiento inconsciente por el daño realizado en la fantasía inconsciente y un deseo inconsciente de de comenzar a arreglar las cosas. En, en la clínica, la toma de conciencia de la destructividad posibilita la actividad constructiva y del mismo modo las experiencias constructivas y creativas, ¿no?, que observamos en la clínica también posibilitan el acceso a la experiencia de destructividad. Y bueno, el sentimiento de culpa que surge del poder tolerar el impulso primitivo de amor es el que va a generar la capacidad de disfrutar las ideas aun cuando lleven en sí la destrucción. Reparación falsa del sentimiento de culpabilidad. Único destaca la existencia de casos clínicos en los que hay una falsa reparación. Esta falsa reparación se manifiesta a través de la identificación de un paciente, del paciente con la madre, y su factor dominante no lo constituye la culpabilidad de ese paciente, sino la defensa organizada por la madre con el fin de combatir la depresión y su culpabilidad inconsciente. Winnicott, en su vasta experiencia clínica, pudo comprobar que muchas veces la depresión de un niño era el reflejo de la represión de la madre. Lo que sucede en esta situación es que se realiza una reparación que no tiene nada que ver con el sentimiento de culpabilidad del niño, o sea, con su propia destructividad, lo que obstaculiza el desarrollo de su capacidad personal para la restitución de su propia culpabilidad, puesto que su tarea se limita a afrontar el estado de ánimo de la madre. La falsa reparación también puede involucrar al padre o a ambos padres simultáneamente, como es el caso de muchos adolescentes porque por las necesidades de sus padres, se ven obligados a seguir exactamente sus pasos. Aquí el éxito obtenido en su trabajo es robado, lo mismo que la culpabilidad. Como resultado, pues muchos adolescentes fracasan y es que el joven en su intento de instalarse una identidad personal tiene como única salida el fracaso. La falsa reparación puede ser utilizada por los individuos a modo de huida, esto es evitar la responsabilidad de sus propios sentimientos de culpa. En estos casos, el análisis debe ofrecer la oportunidad de excavar hasta descubrir la propia culpabilidad del paciente, siendo que solo el descubrimiento del propio amor con la inevitable complicación de la agresión y la culpabilidad es lo único que le da sentido a la auténtica reparación. Bueno, pérdida de la capacidad del sentimiento de culpa. Como el sentimiento de culpa se desarrolla en forma simultánea en el desarrollo de la confianza del bebé en el ambiente, el sentido de la culpabilidad desaparece si el ambiente deja de ser seguro y confiable. Al respecto, Winnicott deduce que el origen de un acto antisocial encierra un pedido de auxilio revelador de una esperanza que apunta a que se restablezca el ambiente, seguro que se perdió. Para Winnicott, en cada caso delincuencial hubo al comienzo una deprivación en el niño, o sea, un cambio ambiental que altera la vida del niño por completo y de lo cual el niño es consciente. Winnicott describe el siguiente proceso.
Primero, para el niño todo marcha bien. De pronto algo altera dicho estado que excede su capacidad de tolerancia. Entonces sus defensas YOCA se derrumban y se reorganiza con otras defensas de menor calidad, ¿no? Y estas defensas es que el niño primeramente se va a someter. Pero cuando empieza a recobrar la esperanza, organiza actos antisociales en su intento de retornar a él y a la sociedad al momento previo de la deprivación. Esto con el fin de redescubrir al objeto bueno y el buen ambiente que perdió, aquel en el que podía experimentar sus impulsos y el sentimiento de culpa correspondiente. De este modo, muchas veces el niño afectado por la deprivación puede llegar a convertirse en un delincuente. Y en estos casos es muy común que la gente piense que este muchacho o esta chica no tiene el menor sentido de la moral, como si careciera de todo sentimiento clínico de culpa. Winnicott refuta estas ideas. Para él, esta tendencia tiene que ver con que el niño necesita ayuda, por eso en su interior hay algo que lo impulsa a robar y a destruir. Aquí la capacidad de sentir culpa se ha perdido en estos momentos, ¿no? Winnicott formula que existen dos formas clínicas que puede asumir la tendencia antisocial: el robo y la agresión repentina. En general, el robo se relaciona con una deprivación más temprana y por lo tanto con la figura materna, como podría ser el caso de una mamá que se enferme o que por alguna razón deba ausentarse. Así, en un momento de esperanza, el niño roba un objeto en su intento de redescubrir al objeto o a la seguridad del ambiental que perdió. En cambio, la conducta agresiva de lastimar a alguien o destruir algo se relaciona a una deprivación que se produce después de que ya se ha podido acceder a a la agresividad, o sea, ya cuando ese sentimiento de culpa puede ser tolerable por la agresividad. Porque un niño en un ambiente seguro en el que impera la confianza hacia sus padres puede integrar sus impulsos destructivos con sus impulsos de amor sin que el sentimiento de culpa resulte intolerable. Sin embargo, cuando se produce una deprivación, como por ejemplo que los padres se separen o cualquier otra situación que cambie su ambiente, el exceso de ansiedad que resulta de esta situación hace que se quiebre la confianza en el ambiente que antes permitía aceptar la agresividad y la capacidad para sentir culpa, perdiéndose con ello su propia impulsividad, pero también la espontaneidad. En este caso, la tendencia antisocial despierta en el niño la esperanza no solo de restablecer la seguridad, sino de redescubrir su espontaneidad, su agresividad y el sentimiento de culpa que se perdió. Winnicott, a partir de su experiencia en tratamiento de niños y adultos con tendencias antisociales, divide el comportamiento antisocial en dos grupos. El primero está relacionado con lo que ya había descrito Freud, cuando se refiere a los actos antisociales que se cometían precisamente porque estaban prohibidos. Su ejecución implica sensación de alivio porque después de cometer una mala acción, el sentimiento de culpabilidad queda enlazado con algo concreto. Aquí las acciones antisociales son un intento inconsciente de dar un sentido a un sentimiento de culpabilidad que guarda relación oculta con la fantasía reprimida del complejo de Edipo. Fantasía que, al ser del orden del inconsciente, pues no deja ver la fuente de ese sentimiento de culpabilidad que resulta intolerable. El segundo grupo corresponde a un comportamiento antisocial más grave. Lo que se pierde es precisamente la capacidad para el sentimiento de culpabilidad. Es aquí donde se observan los crímenes más horribles, donde el criminal trata desesperadamente de sentirse culpable, con pocas probabilidades de que lo logre. Estas personas, según Winnicott, no han superado las fases primitivas del desarrollo. Necesitan, para desarrollar la capacidad de sentirse culpable, hallar un medio ambiente confiable y seguro, similar al que necesita un niño inmaduro, lo cual es difícil que se encuentren al ser personas que expresan crueldad. Eh, Winnicott sugiere que es importante, es imposible sentir culpa si acaso en tiempos iniciales del desarrollo no hubo una figura materna confiable, como hemos visto, ¿no? Para Winnicott, las personas que son incapaces de sentir inquietud o culpabilidad son aquellas que en las primeras fases de su desarrollo no tuvieron las condiciones ambientales necesarias que posibilitaran la formación de dicha capacidad. De ahí que Winnicott rechaza la teoría de una amoralidad innata del niño. Para él, esto contradice los procesos de maduración heredados
que en todo momento se entrelazan con el ambiente facilitador. Así pues, Winnicott propone que cuando se produce un estancamiento en el desarrollo emocional durante las primeras fases de desarrollo, habrá ausencia del sentimiento de la moral. Será necesario entonces recurrir a un sentido moral inculcado. En esta idea del sentimiento personal que posee el niño sobre lo que está bien o lo que está mal y que involucra junto con lo demás que involucra en el niño, o sea, es decir, es más valioso las normas morales que las que proceden, o sea, es mejor lo natural que esto que se instala de manera cuando se les inculca, ¿no? O sea, no va a ser tan valioso ese sentimiento de culpa que si, más bien esa moral inculpada, no sentimiento de culpa, perdón, sino, o sea, va a ser más valioso el sentimiento y la moral que procede de un sentimiento de culpa que se desarrolló, que se tiene la capacidad, a esa moral que es inculcada por el exterior, ¿no? Un sentimiento de responsabilidad genuino en el que las ideas o impulsos destructivos implican un sentimiento natural y personal de culpabilidad, podría expresarse de la siguiente manera: yo te amo, yo te como, Dios mío, qué malo y detestable soy. Admitir este impulso es un logro en el desarrollo humano, pero si no se admite, el niño no se responsabiliza de nada, no, hay pues ausencia del sentimiento de culpa y como el resultado, a veces el niño se inhibe o pierde el impulso que forma parte del amor primitivo. Winnicott da un ejemplo de una paciente que carecía sentimiento de culpabilidad. Bueno, da varios ejemplos, pero les voy a comentar este. Una paciente con la que Winnicott se permitió hablar de su sentimiento de su vida personal, por supuesto a solicitud de ella. Al principio la reacción fue positiva, pero pocos días más tarde la paciente se desmoronó al punto de que podría haber llegado a suicidarse para evitar la agonía que sentía. Dicha paciente se sentía aborrecible, como si se hubiese fabricado una situación en la que experimentara muy fuertes sentimientos de culpa, pero en realidad lo que ella no podía manejar es que Winnicott le hubiese fallado. Ahora la paciente sabía que él tenía otras inquietudes además de ella, ¿no? Cuando él habla de su vida personal. Tal situación fue equivalente a lo que hizo mal su madre, quien al quedar embarazada interrumpió la relación con ella como hija única antes de que la paciente cumpliera un año. Y esto explica la gran conmoción de la paciente ante la falla de Winnicott, ¿no? Porque removía aspectos de las primeras fases de su vida, por lo que impactó en su omnipotencia infantil de la paciente. En un desarrollo adecuado, el impulso destructivo del amor primitivo genera un sentimiento de culpa tolerable. La paciente en su tratamiento se encontraba en vías de este desarrollo, pero la falla de Winnicott, que a su decir podría haberse evitado, había desviado a la paciente de este aspecto fundamental. La mujer quería matar a Winnicott, pero no como parte de su amor primitivo, sino como una reacción a la interrupción de su proceso de crecimiento. Aquí el sentimiento de culpa está ausente, porque Winnicott debía ser matado y ella no sería más que un agente del destino. De este modo, lo que se interrumpió fue el proceso en el que se desarrollaría un sentimiento de culpa auténtico, aquel al que ella se estaba aproximando, ¿no? Es decir, casi era capaz de ver que al amar y al comer al objeto podría percatarse de su destrucción. Sin embargo, Winnicott, al fallarle, hizo lo mismo que la madre, y al habérselo hecho tan tempranamente provocó en ella sin éxito que durante toda su vida una y otra vez montara teatralmente el espectáculo de un remordimiento, ¿no? Con una compulsión autodestructiva, sintiéndose aborrecible, pero esto jamás sentido como un sentimiento de culpa real, ¿no? Ella no lograba sentirse realmente culpable. Bien, otro ángulo del sentimiento de culpa. Winnicott, ante la imposibilidad de desarrollar la capacidad de sentir culpa, a veces la única salida puede ser la sustitución por formas primitivas de culpabilidad y angustia. Al respecto, Winnicott muestra otro ángulo del significado del sentimiento de culpabilidad, una culpa primitiva. Proporciona el ejemplo de una mujer que valoraba mucho la parte esquizoide de su personalidad y despreciaba su parte psiconeurótica. Esto porque a ella le hacía sentirse bien seguir su propio camino, poder salirse con la suya, despreciando todo tipo de compromiso.
Para la paciente el sentimiento de culpa resultaba absolutamente avasallador, pero no en el sentido de lo que la sociedad considera como bueno y malo, sino lo que le abrumaba era la culpa de traicionarse a sí misma. De ahí que prefería seguir enferma a mejorar. Con este ejemplo, Winnicott señala un tipo de sentimiento de culpa que se vincula con la autotraición. Se trata de una culpa primitiva, una que es narcisista, porque es una culpa con uno mismo, la cual resulta ser mucho más cruel y absoluta que el sentimiento de culpa que se deriva de lo moral. Esto termina siendo paradójico, porque desde una postura moralista se podría pensar que la paciente carece de un sentimiento de culpabilidad, en tanto para salirse con la suya llegaba a ser mentirosa y tramposa. No obstante, la vida de esta mujer se encontraba regida por un sentido de valores absolutos en los que no había cabida a la falsedad, y para ella lo falso era mucho peor que lo inmoral. Winnicott, refiere que los pacientes esquizoides son más moralistas que, eh, que, que los que no lo son. Para ellos, la cordura es sinónimo de, transigencia, ¿no? De sometimiento. Es como si prefirieran sentirse incómodos con su situación esquizoide que curarse y traicionar al ser. Para los individuos esquizoides todo lo falso es malo. Los adolescentes igualmente en cierta medida se preocupan por no traicionarse a sí mismos. Eso les genera más culpa que el hecho de seguir ciertas reglas. Lo que salta aquí a la vista es que ellos excluyen las soluciones falsas, lo mismo que los niños de corta edad, aunque su actitud es menos criticable, ¿no? Para Winnicott, las personas cuerdas, cuando se relacionan con el mundo, lo hacen a través del engaño, ¿no? Y este engaño aparece de su infancia más temprana, ¿no? Bueno, este, para Winnicott, los padres reales contribuyen. ¿Cómo vamos de tiempo para a ver, es que aquí no puedo ver en mi computadora la hora? Ah, son 10. Bueno, termino entonces para terminar y nos vamos a un breve receso. Para Winnicott, los padres reales contribuyen al desarrollo del superyo, y aunque es la visión subjetiva, la del niño, la que es el elemento principal de su formación, es decir, dicha visión subjetiva, o sea, su realidad psíquica, fantasía, va a estar determinada por las primeras relaciones con los objetos parciales, ¿no? Por lo que sugiere que en el superyo de Freud, en el superyo de Freud se hallan elementos que proceden de la vida instintiva pregenital. Winnicott concibe entonces al superyo como una área de la psique muy influenciada por las figuras parentales introyectadas. Considera que no puede haber una independencia de las actitudes parentales, en tanto se puede observar cómo un bebé lleva a contener algún impulso para evaluar la actitud de su madre. Para Winnicott, el superior clásico solo puede observarse en la salud, o sea, solo cuando se ha tenido un desarrollo emocional satisfactorio en las primeras etapas. Eh, Winnicott describe que es un gran alivio para un niño poder experienciar las angustias que corresponden al complejo de Edipo. Este niño está lo bastante bien como para ser una persona total entre tres. Es capaz de elaborar el tránsito del complejo de Edipo y el establecimiento de un superyo que tiene alguna relación con los padres, tal como han sido percibidos e imaginados. Un gran número de niños no logra nunca este alivio. Lo que ocurre es que en tales casos no es que no haya un superyo, sino que la formación del superyo nunca se humaniza. Cuando el superyo no se humaniza, implicará la falta de salud. En todo caso, lo temido corresponde, o sea, todo lo que, cuando no se desarrolla este yo humanizado, superyo humanizado, lo temido corresponde a represalias mágicas que son aterradoras, que no pertenecen al orden del humano, sino a fuerzas que deben ser mágicamente contrarrestadas y a las cuales no se les puede desafiar. Permítame. En cambio, el niño sano cuenta con un superyo vinculado a los padres, ¿no? Mismos que al ser humano, pues se les puede desafiar, odiar, obedecer.
Un niño, si no desafía y solo obedece o se identifica, tarde o temprano se quejará de no sentirse real. Por eso, si se conserva la capacidad de sentir rabia, las cosas no andan tan mal. El niño tiene la necesidad no solo de ser amado, también necesita sentirse real. Winnicott habla de lo importante que es para que un niño no pierda su espontaneidad. Si bien debe renunciar en cierta medida a ella para actuar de forma constructiva y contrarrestar los sentimientos de culpabilidad, es erróneo pensar que un niño llega a ser buen chico si se le educa de forma estricta desde muy temprano. El niño debe tener también satisfacciones y gradualmente desarrollar un control interno que constituya la base verdadera de una moral. Para Winnicott son 2 los factores que conspiran con esta espontaneidad. Por un lado, la madre desea liberarse del yugo de la maternidad y por otro, también está la propia restricción del niño con el establecimiento del superyo. Y bueno, el desarrollo de un control interno que comienza en el primer año de vida es brutal, tan cruel como son los impulsos mismos, implica profundos temores que limitan la vida instintiva. Estos temores, el niño no los puede desafiar y puede perder espontaneidad si acaso la madre no asume una actitud menos brutal y más humana que el niño puede desafiar. Una actitud estricta de las madres que lleva el sello de una obediencia suave y gradual salva al niño de la ferocidad del autocontrol y por tanto de una culpabilidad intolerable. De esta manera, las condiciones externas son favorables. Cuando las condiciones son favorables, el niño establece un autocontrol interno humano sin sufrir una pérdida demasiado grande de esta espontaneidad, ¿no? Sin la cual, pues, no vale la pena vivir. A manera de síntesis, eh, un tantito que me estaba tapando un pelo. El desarrollo del sentimiento de culpabilidad forma parte del desarrollo emocional de individuo humano, por lo que la moralidad se desarrolla en los niños de un modo natural. Según Winnicott, durante la primera fase del desarrollo, aquella en la que el bebé se encuentra en una dependencia absoluta, todavía no existe la capacidad para sentir culpa, en tanto el yo no está lo suficientemente organizado e integrado. Luego, en la segunda fase, la depresiva, poco a poco, si las circunstancias del ambiente son favorables, se irá desarrollando la capacidad para el sentimiento de culpabilidad y con ella la capacidad de reparar. Una vez establecida la capacidad para responsabilizarse de los propios impulsos agresivos, el individuo empieza a estar capacitado para experimentar el complejo de Edipo y tolerar la ambivalencia de esta última fase. Winnicott encontró que en ciertas personas se produce un estancamiento del desarrollo emocional durante sus primeras fases, con la consiguiente ausencia del sentimiento de la moral. Esto porque carecieron del marco emocional que hubiese permitido la formación de la capacidad para el sentimiento de culpabilidad. Subraya la importancia de tener una madre suficientemente buena, una madre que sea capaz de dar cabida al desarrollo del verdadero yo del niño, es decir, acoger su gesto espontáneo de reparación, interpretar su necesidad y gratificar al niño, al mismo. Winnicott sugiere evitar en la medida de lo posible que se interrumpa el desarrollo de la relación entre la madre y el bebé en forma brusca. Esa ruptura de la continuidad de los cuidados maternos puede provocar en algunos niños cualidades antisociales, ya que en cierta forma dichos niños tienen el convencimiento de que tienen el derecho a reclamarle algo al mundo. Bueno, y aquí yo saqué algunas conclusiones. En la lectura que hice de Winnicott, pues se podrían identificar 3 modalidades de culpa. Una culpa unicorporal, o sea, con uno mismo, una culpa que se vincula a la autotraición y que resulta ser una forma de culpa primitiva y narcisista. Una culpa bicorporal, que es predípica, un conflicto que reside de las fantasías destructivas que emergen del primitivo impulso amoroso que involucra al niño y a la madre en la relación bicorporal madre-hijo. Es donde surge el auténtico sentimiento de culpa, ¿no? En esta fase que mencionábamos, la fase de inquietud, cuando el niño tiene la capacidad de sentirse culpable y preocuparse por los resultados de su experiencia instintiva. Y una culpa tricorporal que es edípica y que involucra al niño, a la madre y al padre, que es, según Winnicott, la parte que trabaja muy bien Freud,
Aquí hay un conflicto consciente e inconsciente que resulta del sentimiento de culpabilidad que procede de la ambivalencia del complejo de Edipo.